en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 y vamos a buscar los versos 17 y 18. Primera de Juan capítulo 4. Vamos a buscar los versos 17 y 18. Primera de Juan capítulo 4, versos 17 y 18. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bendito y alabado sea tu Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Pedimos, oh Dios, de que en esta hora, Señor, sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiéndonos, Señor, al entendimiento correcto de tu palabra, oh Dios. Permite que, Señor, cada uno de los que, Señor, en esta hora, Señor, podemos, Señor, meditar en tu palabra, Señor, podamos ser edificados en ella, oh Dios. Que, Señor, se cumpla esa palabra, Señor, que has prometido, Señor, que en este nuevo pacto, Señor, esta palabra sería grabada, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reflexionemos por un instante, hermanos. En momentos de amenaza a la vida, muchos son los que sienten temor a la muerte, no solo de sí mismos, sino de sus familiares y amigos. Esta es una situación que puede generar mucho estrés y causar problemas, no solamente físicos, sino también emocionales. Lo que poco se sabe o poco se habla es que la voluntad de Dios no es vivir en medio de temores. Dios quiere que disfrutemos de la vida que nos regala en este mundo, pero bajo su amparo, bajo su cuidado, bajo sus reglas. Pues solo así podremos realmente poder llegar a disfrutar de esta vida. No hemos aprendido en realidad a vivir en dependencia de Él y confianza en que Él tiene el control de todo. Es necesario que reconozcamos que todo está en su control y que con solo Él nos basta. Amén. Amén. Revisemos brevemente el contexto de los versos que hemos leído al inicio. Y es que ellos son parte de una sección titulada Dios es amor, donde se nos habla de cómo es el amor a Dios, de cómo nos lo ha demostrado, de cómo nosotros podemos hacer manifiesto este amor que decimos tener por Dios para que sea realmente un amor real, donde nos confronta también entre lo que decimos tener y lo que realmente tenemos. Esto es simplemente verlo en cómo se refleja este amor que decimos tener con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Hermanos, hoy vamos a estar meditando en el siguiente mensaje o en la siguiente tesis. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Amén? Amén. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es el temor? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el amor capaz de vencer ese temor? ¿Y qué significado tiene el temor en nuestra relación con Dios? Son algunas de las preguntas que vamos a estar desarrollando a lo largo de este mensaje. Iniciamos de inmediato. El significado de la palabra temor. El diccionario bíblico Conciso Holman lo define como sentimiento normal de alarma, como resultado de esperar un peligro, dolor o desastre inminente. El temor secular surge en actividades normales. El ser humano siente temor de los animales. ¿Cuánto no los asusta un perro cuando le ladra de pronto? ¿Amén? Amén. O usted está dormido y de repente escucha unos gatos peleando al lado de su ventana. Hasta que se despierta usted, sin tocar la cama, pega un brinco y queda de pie. Amén. Amén.
También hay temor hacia otras personas. ¿En algún momento usted no ha visto a alguien con un aspecto sospechoso o un aspecto extraño y usted siente temor? También hay temor de otras naciones. Cuando usted escucha rumores de guerra, hay naciones que están en temor porque otra nación le puede hacer mal. De guerras también. Hay temor a los enemigos. Alguien que usted sabe que tiene, como dice, sentimientos en contra de usted, ¿usted no siente en algún momento temor por lo que esa persona le puede hacer a usted? También hay temor por la subyugación, cuando lo tienen allí presionado, obligándolo a hacer cosas. También hay temor a la muerte, como mencionamos. ¿Cuántas personas hoy, en este tiempo, bajo lo que estamos viviendo, usted no los ve por ahí? Usted le toca el tema de la muerte y le dice, no, mejor cambiemos el tema. Amén. Porque le temen a la muerte. ¿Cuántos no le tienen temor a desastre? Cuando usted ve venir esos vendavales, y usted se queda ahí asustado cuando ve esos truenos, esos relámpagos muy cerca de donde usted está, o esas ventolinas muy fuertes y que empieza a sonar su techo. ¿No siente algo de temor? Amén. Por pánico repentino también, por adversidades. Hay adversidades, hermanos, que nos hacen caer en temor. Un ejemplo pudiera ser en este momento cuando muchos han quedado sin sus ingresos o lo tienen recortado, sienten temor de qué va a ser su futuro financiero, cosas como esta. Cuando llegan problemas, dificultades que usted no sabe que no tiene eso en su control de poder resolverlas. Eso causa temor. Y una muy importante también, lo desconocido. Amén. Se tiene temor por lo desconocido. Vamos a ponerle una sencilla. Usted sale de su casa y usted ve algo allí al frente que usted no sabe qué es. Muchos ni se le acercan, hermano. Y otros van buscando con qué darle por si acaso se les levanta a ver qué es. Amén. Porque hay temor por lo desconocido, hermano. Hermano, el temor puede reflejar tanto las limitaciones de la vida como las consecuencias imprevisibles de las acciones. Es decir, hay personas que le temen a las limitaciones, pero otras también le temen a las consecuencias de cosas que han hecho. El temor, dice, puede aparecer cuando se reconoce el pecado y la desobediencia. El pecado crea separación y culpa, lo cual conduce a temor del día del Señor. Hay personas que saben que andan mal, que saben que si el Señor viene, no van a ser parte de su pueblo escogido. ¿Por qué? Porque saben que viven en pecado, porque saben que viven separados de Dios y tienen temor a que si el Señor venga, se queden. Sabemos que hay solución y el Señor ha provisto la solución yendo a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Amén. Gloria. Pero hay muchas personas que no quieren dar el paso de seguir al Señor, pero aún así temen que si el Señor venga, se queden. Amén. La libertad del temor surge cuando las personas confían en Dios, que las protege y las ayuda. Mire esa solución que menciona. Esto es parte, hermano, solo de la definición que nos está dando este diccionario. Dice, la libertad del temor surge cuando las personas confían en Dios, que las protege y las ayuda. Amén. Amén. Usted empieza a libertarse del temor, hermano, cuando usted empieza a entender que Dios le protege y le ayuda. Iniciamos por resaltar dentro de esta definición que el autor aquí indica que el temor, que es un sentimiento, dice, normal, hermanos. Es un sentimiento normal. Usted no se siente un ser de otro mundo cuando usted experimenta el temor. El temor es un sentimiento normal. No hay por qué empezar a pensar en que es algo pecaminoso o fuera de todo. Esto es usual que aparezca en medio de las diversas situaciones como las que, por ejemplo, menciona el autor, y en las que muchos de seguro también sentirían temor. Hablamos de animales, de cosas, de lo extraño, de lo desconocido. Son cosas que normalmente nos van a causar algún grado de temor. Ahora bien, el temor surge de nuestras limitantes y de no saber
qué pueda acontecer en el futuro también. Por lo que allí, hermanos, sí juega un papel determinante, dado que involucra dudas respecto al cuidado del Señor de nosotros. Es decir, cuando usted experimenta temor por lo que le pueda deparar el futuro, hermano, usted en realidad lo que está es dudando del cuidado del Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿allí está eso mal o no está delante del Señor? Cuando usted está dudando de su cuidado. Claro que está mal, hermanos. O incluso puede ser también el temor que exista por ver las consecuencias de nuestros actos. Allí también existe un problema, hermano, porque entonces allí esto lo que está indicando es que usted sabe que ha hecho algo con lo cual su relación con Dios se ha visto afectada. Entonces allí claramente usted está demostrando de que su temor es similar al que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén cuando comieron del fruto que el Señor les había dicho que no lo comieran. ¿Qué fue lo que hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron, hermanos? Porque tenían temor. Tenían temor de las consecuencias de sus actos. Ese es un claro ejemplo de temor como consecuencia de sus actos. Y es que cuando hay temor, hermanos, esto representa un problema no solo en el aspecto de la sanidad emocional, porque emocionalmente, si usted vive en temores, hermano, va a tener un problema. Físicamente también, hermano. Digamos que emocionalmente le puede llegar a afectar su CPU, hermano. Como dicen en buen panameño, usted puede quedar tildeado. Usted puede quedar fuera de sus 5 sentidos. Si lo vemos en el aspecto físico, si usted anda viviendo en medio de temores, hermano, lo más seguro es que usted va a sufrir de hipertensión. Puede tener problemas también cardíacos. ¿Por qué? Porque es la forma en que su cuerpo responde a sus emociones. Eso está interconectado. No vamos a hablar aquí de eso, hermano, porque no es el tema de conversación. Pero el temor llega a causar grandes problemas en todo nuestro ser. Mente, cuerpo, alma, todo se interconecta. Y al final puede llegar a tener una afectación completa, hermano. Y en la parte espiritual, muy importante mencionar, hermano, el temor puede interferir en nuestra comunión con Dios. El temor puede interferir en nuestra comunión con Dios. Volvemos a mencionarlo. Adán y Eva, el mismo ejemplo. Seguimos en esa línea. Cuando ellos se escondieron, pregunto, hermanos, ¿usted cree que en ese momento la comunión con Dios que ellos mantenían era la misma a que antes de haber fallado? No era la misma, hermano. Algo se había roto. La comunión no estaba igual. ¿Por qué? Porque el temor por haber desobedecido había tomado lugar creando una barrera. El temor puede llegar a crear una barrera, hermano. Ya sea por falta de fe en algo que el Señor puede hacer por usted o por algo que usted haya hecho y por lo cual teme las consecuencias. Por cualquiera de las dos, hay algo allí que el temor causa y es una separación. Ahora, el amor capaz de vencer el temor. Este es nuestro segundo punto. Amén. Y aquí vamos entrando, como quien dice, a desarrollar los versos que hemos leído al inicio. Para los que no siguieron la línea un poco de eso, estamos basándonos en 1 de Juan, capítulo 4, del 17 al 18. Amén. Ahora, como se menciona en el verso 17, el amor produce confianza. Gloria a Dios. Confianza en que el Señor cuida de nuestras almas. Así es. Amén. Mire eso, hermano, que el Señor cuida ¿de qué? De nuestras almas. Este es el amor de Dios, el que es capaz de echar cualquier temor que tengamos a nuestros actos pasados. Gloria a Dios. Así es. Eso es lo que nos hace a nosotros estar claros, en que no importa qué hayamos hecho. Si el Señor nos perdona, no tenemos que temer ninguna consecuencia, porque Él ya nos libró de esas consecuencias. Amén. Es cierto que en este mundo muchas veces vamos a tener consecuencias de nuestros actos pasados, hermano. Pero en el venidero no va a haber ninguna consecuencia, porque el Señor ya pagó el precio cuando fue a esa cruz del Calvario a morir por usted y por mí. Amén.
ese sacrificio en la cruz fue capaz de cubrir cualquier falta cometida. Y esa confianza en su amor demostrado, hermano, es la que es capaz de echar de nosotros cualquier temor a algún juicio venidero en nuestra contra. Pues podemos reconocer que el amor de Cristo demostrado en esa cruz fue el pago suficiente para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados y la entrada al reino de los cielos. Cuando el Señor así nos llama a su presencia, amén. El sacrificio de Cristo es el pago suficiente, hermano. No necesitamos nada más. Ya Jesús pagó el precio. Ahora, note que lo único que es por nuestra parte, hermanos, es el hecho de creer que su amor es real. Que su amor es capaz de cubrir todas nuestras faltas. Que su amor es más que suficiente incluso para darnos una eternidad junto a Él, hermanos. Junto a Él. Ahora, el significado del temor en nuestra relación con Dios, hermano. Porque tiene un significado. Y note que menciona el verso 18 en su segunda parte. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, se experimenta el temor por colocar un ejemplo frente a algún acto cometido, es porque usted le teme ¿a qué? A las consecuencias. Amén. Usted le teme a las consecuencias o recibir algún castigo por ello. Mire, por ejemplo, alguien que se ha robado algo. Cuando esa persona se robó el asunto, no pasó nada. Pero cuando esa persona se da cuenta que le están siguiendo la pista, o que alguien lo está investigando, o que alguien sospecha de él, ¿qué es lo normal que acontezca? El temor llega a esa persona. Si fue algo muy grave, usted ve que de una vez va buscando para ver para dónde va a esconderse. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el temor llega a tomar posesión de su vida. Eso es lo que causa el temor, hermano. Temor al castigo. El temor, las faltas cometidas nos llevan a tener temor por lo que acontecerá de acuerdo a eso que hemos hecho. Ahora, cuando se está en esta condición, hermanos, y acá volviendo al tema de fe, cuando usted teme el castigo por algo, y vamos a poner en ejemplo, cuando usted le ha fallado al Señor en algo, y que usted llega a sentirse en esa condición de que usted va a recibir algo como castigo, usted también, hermano, puede llegar a experimentar una falla en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque allí usted puede estar experimentando una separación. Y usted se olvida en ese momento de que el Señor ya pagó el precio de ese pecado que usted cometió. Y cuando usted comete esto, hermano, usted está teniendo una falta de fe en que el sacrificio de Jesucristo es perfecto, es suficiente para pagar el precio de su pecado. Amén. El cristiano no debe andar viviendo en temores, hermano. Si bien es cierto, es algo normal que en algún momento experimentemos el temor, como creyentes, hermanos, no debemos andar viviendo en medio de temor a consecuencias de nuestros actos, pues sabemos que el Señor Jesús pagó el precio de ellos. Si bien es cierto, nos tocará enfrentar consecuencias en este mundo, podemos estar claros en que en el venidero no habrá. Y cuando decimos en el venidero estamos hablando del reino de los cielos, cuando el Señor lleve a su pueblo junto a Él. Es importante que usted tenga presente esto, hermano. El Señor Jesús pagó el precio ya. Ahora, el amor de Dios y su capacidad no podemos limitarla. Sabemos que es algo inimaginable, inigualable. Por lo cual no podemos encajonar en decir esto sí lo perdonará el Señor y esto no lo perdonará el Señor. Pues sabemos que el Señor nos perdona todo. Lo único que dice la Biblia que no perdona el Señor es que no crean en su Hijo
como el único medio de salvación. Ese es el único pecado imperdonable en la Biblia. Porque obviamente no estás tomando el único medio que ha dejado el Señor para la salvación. Obviamente por eso no tiene perdón y serás llevado al lago de fuego, como menciona la palabra. Pero de allí cualquier otro pecado que usted cometa, usted puede acercarse al Señor y el Señor le va a perdonar. Amén. Porque su pago fue suficiente, hermano. No se requiere de nada más. Por ello, hermano, el que alguien manifieste temor por las consecuencias de sus actos, ya sean en este mundo o en la eternidad, es una demostración de que este amor o aún no ha sido comprendido o no ha hecho este vínculo con quien nos amó y dio su vida en nuestro rescate. Es decir, si usted, a pesar de conocer todo esto, usted sigue viviendo en medio de temores, hermano, o es que no ha comprendido la profundidad del amor de Dios, o es que en realidad aún no ha hecho esa conexión con aquel que dio su vida por usted. Es importante que meditemos en ello. Y en este sentido, hay algunas preguntas en las cuales es importante que usted medite. La primera de ellas, ¿cómo está tu relación con tu Creador? Dependiendo tu respuesta, así mismo será tu confianza en Él. ¿Vives en temor por el mañana o por tu eternidad? Es otra pregunta que te lleva a meditar. ¿No crees que es mejor ponerte a cuentas con Él y vivir confiado en que sean como sean las cosas, Él vela por ti? Sobre estas preguntas está en realidad lo que tú debes de tomar como base para creer, para confiar, para dejar el temor fuera de tu vida. Si en esta hora tú aún vives en medio de temores por el mañana, por lo que vendrá, por el cuidado que Dios vaya a tener de ti, medita en si realmente hay algo en tu vida que te está obstruyendo tu relación con Él. Porque el perfecto amor de Dios, dice la palabra de Dios, echa fuera el temor. Entonces, si hay temor en tu vida es porque hay algo que te está interrumpiendo. Y vamos a orar en esta hora. Primeramente por aquellos que ya han reconocido a Jesús en sus vidas. Amén. Para que Dios les ayude a identificar estas cosas que están estorbando esa comunión con Él. Y luego oramos también por aquellos que aún no han reconocido a Jesús, para que el Señor les permita, les guíe a poder ellos iniciar una relación con Él. Oremos. Amén. Bendito y alabado seas, oh Padre Celestial. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor, en la cual nos invita, Señor, a poner nuestra confianza plena en ti, Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros y no tenemos que temer, pues, Señor, toda nuestra vida está asegurada, Señor, bajo tus alas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que si como creyentes, Señor, tenemos cosas que, Señor, están estorbando, Señor, y que podamos realmente descansar y confiar en ti, Señor. Seas tú, Señor, guiándonos a través de tu Espíritu Santo, a identificarlas y a romper, Señor, esas cadenas, Señor. A permitirnos, Señor, poder aprender a vivir confiados en que tú velas por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús también, Señor, si en esta hora hay alguien que aún no te conoce, Señor, pedimos, oh Dios, de que sea tu Santo Espíritu guiándole, Señor, a reconocerte, Señor, como el Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Oh Dios, de que puedan, Señor, presentarse delante de ti, Señor, y reconocer sus faltas, Señor. Pues tú, Señor, sabemos que estás esperando que lleguen con brazos abiertos, Señor, delante de ti, Señor. Pues tú estás como aquel padre de ese hijo pródigo, Señor, esperándole a que vuelva a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, este tiempo, bendice esta palabra, bendice, Señor, los que la han recibido, Señor. Permite, Señor, que podamos seguir, Señor, confiando en todo tiempo en que tú eres soberano. Tú eres, Señor, todopoderoso, Señor. Nada escapa de tu control, Señor, pero sobre todo tú nos amas con un amor, Señor, que no puede ser medido ni comparado con nada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu palabra. Amén y amén. Amén.